Capítulo 5. La vitalidad de los comerciantes del otro mundo. 23 de noviembre de 2025, Ciudad de Susa, Reino de Iramanita, Isla de North Hawara. Ese mismo día, se finalizó la base comercial en la ciudad costera de Susa, situada en el occidente del Reino de Iramanita, gracias a la ayuda oficial para el desarrollo que proporcionó México. En un salón de banquetes que se estableció en el puerto, se llevó a cabo una ceremonia de celebración, donde se juntaron políticos y burócratas de México e Iramanita, así como líderes de empresas privadas que participaron en la creación de la base. También estuvieron presentes representantes de países vecinos al Reino de Iramanita, como el Reino de Kaesán y el Reino de Mistania. No, en verdad un puerto de esta magnitud en solo un mes, la tecnología de construcción de su noble país es magnífica. Mira Esqueletal, director de la Oficina de Asuntos Exteriores, quien anteriormente encabezó la misión del Reino de Iramanita para negociar con México, disfrutaba del tequila mexicano de buen humor. Es un honor recibir sus elogios. Para nosotros también ha sido posible establecer relaciones amistosas con los 5 reinos de la isla de North Hawara sin ningún problema, gracias a su mediación. La respuesta provino de Guillermo Rivas Garza, quien ocupa el cargo de secretario en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La edificación de esta base comercial, diseñada para simplificar la importación de productos alimenticios, fue dirigida por su secretaría en colaboración con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Hay 5 reinos en la isla de North Hawara. Estos 5 estados, que incluyen al Reino de Iramanita, son designados en conjunto como los 5 reinos de North Hawara, y están conectados por un profundo sentido de camaradería, debido a sus cercanas similitudes culturales. La inclusión de la Nación de México en este grupo de 5 naciones se debió exclusivamente a la entusiasta intervención del Reino de Iramanita. Posteriormente, Mira y Guillermo continuaron conversando. Al mirar a su alrededor, las figuras influyentes de Iramanita y México estaban enfrascadas en una conversación muy cordial, al igual que ellos. En una sección del salón de fiestas, hombres de negocios y funcionarios del gobierno de México habían montado exhibiciones para mostrar y demostrar productos de su país. José Claracel, el caballero de la ciudad de Susa, dejaba escapar un suspiro al contemplar una pieza de artesanía tradicional mexicana. Este es un sable hermoso. José sostenía un sable de charro en ambas manos. La luz reflejada en la superficie de la espada, que asomaba ligeramente de la vaina, iluminaba su rostro. Los participantes estaban cautivados por otros objetos artesanales como el maque mexicano, los tejidos de telar de cintura, y otras cerámicas y cristalerías. La artesanía tiene buena aceptación. Bueno, para la gente de este mundo, debe ser lo que tiene un valor más fácil de entender. 2 burócratas a cargo del stand observaban a los habitantes de este mundo absortos en las artesanías tradicionales mexicanas. También habían exhibido las últimas tecnologías, como la realidad virtual, VR, pero los comentarios de quienes las experimentaban eran en su mayoría negativos, como me marea o no entiendo bien qué es, por lo que resultó ser impopular. La ceremonia conmemorativa continuó desarrollándose en un ambiente muy amigable. Sin embargo, en medio de esto, había una persona con una actitud diferente a la mayoría de los participantes. ¿Qué es esa columna gigante? Rimuru Payer, un diplomático enviado por el reino de Kaesán, vecino del reino de Iramanita, preguntó a su subordinado, señalando una columna extraña que se había construido en el puerto. Sí, señor. Parece que se llama grúa y es una máquina utilizada por la Nación de México para cargar y descargar sus mercancías de sus barcos. Lo que señaló era una grúa pórtico empleada para el manejo de contenedores durante las operaciones de carga y descarga. Esta máquina era capaz de transportar una considerable cantidad de mercancías simultáneamente, sin requerir intervención humana. Junto a la grúa, se podían observar evidencias del poderío de México en cada rincón, como vías asfaltadas y un puerto bien fortificado. Realizar una obra de tal envergadura en un período tan corto. No se puede menospreciar a esta nación de México. No obstante, si el reino de Iramanita monopoliza esta asociación con México, se generará un desbalance de poder en relación con los otros 4 reinos, entre los cuales se encuentra el nuestro. La prerrogativa de haber sido la nación pionera en establecer contacto con la enigmática nación mexicana, así como del nuevo puerto, cuya edificación fue completamente sufragada por la parte mexicana.
Rimuru experimentó una fuerte sensación de inquietud ante la actual circunstancia en la que el reino de Iramanita estaba monopolizando las ventajas de la nación de México. No podemos permitir que esta situación, donde el reino de Iramanita tiene una ventaja considerable en las relaciones diplomáticas con México, persista por mucho tiempo. Al regresar a mi nación, es necesario que proponga al gobierno que intensifiquen sus esfuerzos en la diplomacia hacia México. Rimuru, al ver de cerca el poder de México, comprendió la necesidad de fortalecer las relaciones diplomáticas con esa nación. De este modo, los representantes de los países de la isla de North Aoyara que participaron en esta celebración regresaron con las impresiones y relatos sobre lo observado y escuchado en la base comercial de Susa, informando a sus respectivos gobiernos acerca de la impresionante destreza de la nación mexicana. Al recibir estos reportes, los gobiernos prestarían mayor atención a la diplomacia con México en los tiempos venideros. 30 de noviembre, ciudad de Ensenada, estado de Baja California, México. Una semana tras la inauguración de la base comercial de Susa, un barco mercante perteneciente al reino de Yoxan, uno de los 5 reinos, llegó al puerto de Ensenada, que se había establecido como el acceso desde la isla de North Aoyara. Los agentes aduaneros del puesto principal de aduanas de Ensenada estaban llevando a cabo una revisión física de la carga que iba a ser embarcada. El oficial inspeccionaba cuidadosamente los bienes mientras revisaba el manifiesto proporcionado por un marinero de Yoxan. Principalmente artesanías como cerámicas y textiles, además de cosméticos, libros y productos de industria ligera, no se aprecian discrepancias con el manifiesto, muchas gracias. Dicho esto, el funcionario cerró la tapa de la caja de madera que contenía la mercancía y se inclinó ante los marineros. Las cajas, inspeccionadas por la aduana, fueron transportadas al almacén del barco por los marineros. Aún así, la cerámica y las prendas de vestir de textiles son muy populares, El funcionario murmuró para sí mientras observaba las cajas que se cargaban. El comerciante del reino de Yoxan, que escuchó sus palabras, habló con una expresión de entusiasmo. No, es que los artesanos de este país son realmente hábiles. Podemos conseguir textiles, cerámicas y cristalería que antes solo podíamos obtener de las grandes potencias del continente Wilenia, a un precio más bajo que si los importáramos de esos países. Ya veo. Para los habitantes de North Aoyara, que habitualmente dependen de la artesanía para generar productos, las cerámicas, artículos de vidrio y vestimenta provenientes de México, elaborados en grandes cantidades a través de técnicas en parte mecanizadas y a un costo bastante accesible, representaban mercancías de gran atractivo. Además, había otra razón por la que estaban concentrados en el comercio con México. Además, el reino de Ceilán fue aniquilado por el Imperio Artia hace unos 2 meses y medio, lo que interrumpió la obtención de productos del continente a través de las rutas comerciales anteriores. Por eso creo que habrá aún más comerciantes que se esfuercen en comerciar con este país. ¿Reino de Ceilán? El funcionario ladeó la cabeza al escuchar un nombre de país desconocido. Oh, ¿no lo sabía? Ceilán es una nación insular ubicada más al oeste de la isla de North Aoyara, en la ruta hacia el continente Wilenia. El comerciante proveniente del reino de Yoxan comenzó a ofrecer detalles sobre la nueva nación. A continuación, compartió lo siguiente. El reino de Ceilán, que tiene la isla de Ceilán como parte de su territorio, funcionaba como un destacado puerto de comercio de reexportación para los mercaderes de North Aoyara. Esto les permitía acceder a productos elaborados por las grandes potencias que dominan el continente Wilenia. Dado que no había un vínculo comercial establecido entre las dos principales potencias continentales y las naciones de North Aoyara, la manera más fiable de obtener productos del continente era a través de la compra de estos a los comerciantes de Ceilán, utilizando el método del comercio de reexportación como forma de intermediación. No obstante, dado que esa nación formaba parte de la esfera cultural del continente Wilenia según su clasificación, había una inclinación a subestimar a naciones como la nuestra, que pertenece al mundo del lejano oriente. Aunque esto era con fines de beneficio, experimentamos numerosas humillaciones a lo largo de un extenso periodo. El comerciante del reino de Yoxan evocaba las operaciones comerciales que había realizado en el reino de Ceilán, con una expresión de desdicha. Durante un largo periodo, habían soportado la desdicha de ser considerados bárbaros por los comerciantes de Ceilán, quienes actuaban con soberbia, todo con la intención de poder llevar artículos continentales de vuelta a sus tierras. Los comerciantes de North Aoyara que actualmente se encontraban en México eran aquellos que habían enfrentado esas duras realidades. Pero, creo que hace unos 2 meses y medio, esa nación recibió una repentina declaración de guerra del Imperio Artia.
A principios de este mes, la mayoría de sus ciudades principales, incluida la capital, parecen haber caído, y el gobierno de esa nación tuvo que huir al reino de Safand con unos pocos miembros de la familia real. Una parte de los líderes del gobierno del reino de Seilen, que fueron completamente derrocados y expulsados de su país en menos de 3 meses, huyeron hacia el este y ahora se encuentran bajo la protección del reino de Safand, ubicado al noroeste de la isla de Northaoyara. Se dice que todos los miembros de la familia real capturados por el ejército del Imperio Artia fueron ejecutados, y los ciudadanos, incluidos los nobles, se encuentran bajo una brutal ocupación. Los 5 países que conforman la isla de Northaoyara, entre ellos el nuestro, estamos colaborando para robustecer nuestras capacidades militares ante la amenaza del Imperio Artia, que podría intentar avanzar hacia nosotros en cualquier instante. Confiamos en poder contar con el respaldo de sus fuerzas armadas si se presenta la necesidad. Con esto en mente, el comerciante del reino de Yoxan fijó su atención en el buque de escolta Arm Guerrero, que se encontraba amarrado en el puerto de Ensenada. No era únicamente su preocupación, ya que los habitantes de la isla de Northaoyara compartían la misma expectativa de que las fuerzas armadas de la enigmática nación de México se unieran a su causa. 7 de diciembre, lado oriental del continente Wilenia. A gran distancia al oeste de la isla de Northaoyara, se extiende un vasto continente que presenta una forma parecida a un paralelogramo irregular. Este lugar, que en tiempos pasados fue hogar de numerosas naciones, ahora se encuentra bajo el control de 2 grandes potencias. Las únicas naciones dentro de este mundo oriental que permanecen libres del dominio de dichas potencias son aquellas que se hallan alejadas del continente, incluyendo las diversas naciones de la isla de Northaoyara y los estados insulares que se encuentran dispersos en el océano del lejano oriente. Y el Imperio Artia, contado como una de las 7 potencias que controlan el mundo, es el que domina la mitad oriental del continente, con la cordillera Uinilen, que atraviesa el centro del continente de norte a sur como frontera. Es un estado fuertemente centralizado, centrado en el emperador. Su capital, Kustefai, está poblada por 700,000 habitantes y es una de las 5 ciudades más grandes de este mundo. En su centro se encuentra el castillo imperial, donde residen el emperador y la familia imperial que gobiernan la nación, sirviendo como el centro de poder que controla vastos territorios, dominios y estados vasallos. En el gabinete del emperador, ubicado en una sección del castillo imperial, un funcionario civil había entrado. Su postura de firmeza inquebrantable frente al emperador demostraba su tensión. ¿Cómo va el asunto del reino de Lombarnia? Sí, su majestad. Está previsto que mañana nuestro enviado especial entregue la notificación al rey de Lombarnia. El empleado gubernamental contestó de manera nítida a la interrogante realizada por el emperador Ubalid Palif, quien se encontraba sentado frente al escritorio. Bien, así está perfecto. Que Lombarnia sea el próximo objetivo después de Seilen. Y luego le seguirá Northaoyara. Imaginando la expansión de los dominios del imperio, el emperador Ubalid IV sonrió con malevolencia. Los 5 reinos de Northaoyara forman una sólida coalición. Asimismo, los datos proporcionados por nuestra agencia de inteligencia sugieren que están organizando esfuerzos en conjunto para desafiar a nuestro imperio. Ignorando a Lombarnia, la conquista de la isla de Northaoyara demandará cierto tiempo. El empleado del gobierno pensaba que la coalición de las 5 naciones en la isla de Northaoyara representaba un peligro potencial para un eventual ataque a la isla. Lo sé, pero ¿no crees que perderemos? Sí, su majestad. La diferencia de poder entre nosotros, una gran potencia, y esas naciones fronterizas del lejano oriente es evidente. Aunque nos cueste un poco de esfuerzo, la victoria será nuestra sin lugar a dudas. Para ellos, que habían derrocado al reino de Seilen, una nación relativamente fuerte en el mundo oriental, en menos de 3 meses, los objetivos restantes no eran rivales, aunque no debían bajar la guardia. No dudaban de la victoria de su ejército. El emperador, satisfecho con la respuesta del funcionario civil, le preguntó sobre el siguiente tema. A propósito, ¿se ha descubierto el origen de esos bienes que se descargaron en Nospedi? Sí, obtuvimos información crucial de los comerciantes de Northaoyara que capturamos. El servidor público reaccionó con una mirada expresiva. En los últimos meses de tráfico marítimo, se había generado un notable alboroto en esta nación.
Hace 2 meses y medio, cuando estalló la guerra entre el Imperio Artia y el Reino de Seilen, algunos comerciantes de Northaoyara pensaron en intentar comerciar con las potencias continentales utilizando un estado vasallo del Imperio Artia como nuevo puerto de reexportación, en lugar del Reino de Seilen, donde ya no podían atracar. Su plan tuvo éxito, y durante los últimos 2 meses, los comerciantes de la isla de Northaoyara y del continente Willenia habían estado realizando transacciones comerciales discretamente a través del puerto del estado vasallo. Sin embargo, cuando los comerciantes de Northaoyara trajeron consigo artículos que de ninguna manera podrían ser fabricados con la tecnología de sus países, e incluso se dudaba si la tecnología del continente podría producirlos, la élite política, económica y social del Imperio Artia se alborotó. Telas con patrones y escenas vívidamente tejidas, artículos de maque, cerámica y cristalería con exquisitos adornos, ropa duradera e incluso maquinaria cuyo funcionamiento no se podía entender. Las autoridades que se enteraron de la situación capturaron e interrogaron a los comerciantes de Northaoyara, y como resultado, finalmente se descubrió el origen de estos bienes. Según los comerciantes de Northaoyara, esos artículos fueron comprados a una nación emergente llamada México, y estaban intentando revenderlos a un alto precio aquí en el continente Willenia. ¿Una nación llamada México? Uvalid IV levantó una ceja ante el nombre de país desconocido. Sí, su majestad. Me avergüenza decir que yo también escuché el nombre por primera vez en este informe. Al parecer, es una nación insular ubicada aún más al este de la isla de Northaoyara. Más al este de Northaoyara. Nunca había oído que existiera una nación en un lugar así. No, y parece que las naciones de Northaoyara también establecieron relaciones diplomáticas con México hace solo unos meses, y tampoco tienen mucha información detallada sobre esa nación. Vaya. Se suponía que al este de la isla de Northaoyara no había islas ni naciones, sino el fin del mundo, por lo que nunca se había oído hablar de un estado insular allí. ¿Habría sido ignorado por completo hasta ahora por estar demasiado en la periferia? En cualquier situación, si se trata de una isla en la región del lejano oriente, eventualmente formará parte de nuestro imperio. Una vez que hayamos conquistado Lombardia y Northaoyara, enviaremos soldados a ese país conocido como México. Después de la ocupación, se detendrá a todos los artesanos y se les obligará a fabricar sus productos. Uvalid IV sonrió con malevolencia una vez más, imaginando la expansión de su dominio a la nación desconocida que aún no había visto. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta del gabinete. Cuando el emperador dio permiso para entrar, un funcionario de la Oficina de Asuntos Exteriores entró en la sala. He llegado siguiendo instrucciones del ministro de Relaciones Exteriores, Cabram Crenia. Necesito informar a su majestad que personas que se autodenominan representantes de una nación llamada México han aparecido en la Oficina de Relaciones Exteriores. ¿Cuál debería ser nuestro siguiente paso? Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Uvalid IV miró sorprendido. El representante de la enigmática nación que recién se había discutido había llegado a la capital, Custedfai. Recíbelos de inmediato. Y transmíteles lo siguiente. Al conocer sobre la llegada de México, tomó un bolígrafo y un pedazo de papel del cajón de su escritorio y redactó un comunicado para el representante mexicano. El empleado de Relaciones Exteriores, al tenerlo en sus manos, salió de inmediato de la oficina. Así, ese día, se produjo oficialmente el primer contacto entre México y el Imperio Artia. Fin del capítulo 5.